a la sesión en línea. En el chat les estoy colocando el enlace de la asistencia. Doy la bienvenida a todos, deseándoles los buenos días, agradeciéndoles su participación, recordándoles que en el chat está el formulario de la asistencia para que por favor lo diligenciemos. El número de la ficha que les piden allí es el 238-3452, que es el grupo al que ustedes pertenecen. Vamos a dar entonces inicio con nuestra sesión en línea que corresponde a la primera unidad. Quiero verificar de nuevo si me están escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Listo. Ahora voy a empezar entonces a compartir y me comentan si a partir del momento que empiecen a visualizar mi pantalla. ¿Ya la visualizan? Señora. Ok, listo, Carlos. Gracias. Perfecto, entonces damos inicio. En el chat está el enlace de la asistencia, entonces les voy a pedir el favor a cualquiera de ustedes que tenga la gentileza de irlo copiando y pegando en el chat mientras yo voy haciendo la presentación para los compañeros que vayan se vayan ingresando a la sala. Estamos desarrollando el curso de contextualización de la provisión de empleos de carrera administrativa. Este curso hace parte de un convenio, de una familia de cursos que está dentro del convenio de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el SENA. La familia se denomina gerencia pública, o sea que hay más cursos que tienen que ver con estas áreas o afines a esta temática y que pueden encontrar en Sofía cuando ingresan a inscribirse a Sofía en el grupo o en la familia de la gerencia pública. A los compañeros que recién se están ingresando a la sala, en el chat, otro de los compañeros me está haciendo el favor de copiar y pegar el enlace de la asistencia para que por favor lo vayamos diligenciando. En el orden del día vamos a tener la bienvenida y recomendaciones. Por favor, no activemos micrófonos, no activemos videos o cámaras para que no tengamos interferencia. Las preguntas las vamos a hacer al final, yo les daré el espacio para las preguntas. La asistencia está en el chat, un compañero me está haciendo el favor de copiar y pegar el enlace de la asistencia para que lo diligenciemos. La ficha que corresponde a este grupo es la 238-3452, para que en el formulario de la asistencia por favor seleccionen esta. Vamos a ver las generalidades de la primera unidad y al final tendremos las preguntas. La unidad que estamos desarrollando durante esta primera parte del curso, que está dividido en dos partes, dos unidades o dos actividades. Esta primera unidad se llama reconocer el sistema general de carrera administrativa de acuerdo con el marco normativo legal vigente. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. Trabajo desde el SENA o estoy vinculada con el SENA desde hace 12 años y es para mí un gusto acompañarlos. Por favor, un compañero que quiera hacerme el favor de leer lo que está escrito allí, ese párrafo que está escrito allí, active su micrófono y lea, por favor. Dale. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Exacto, muchas gracias, Laura. ¿Dónde hemos leído este párrafo? ¿Es familiar? ¿Lo conocemos? La Constitución. Correcto, en la Constitución Política. Ese es el primer artículo de nuestra Constitución Política y digamos que esa es la definición del Estado colombiano. Eso es Colombia. Es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Pero antes de avanzar vamos a clarificar algunos conceptos. Cuando nos está hablando esta definición, nos habla de Estado
porque a veces confundimos Estado, República, país, nación, y resulta que no son lo mismo. Cuando hablamos de Estado, nos están hablando de la organización política, es decir, que políticamente, o sea, de la organización de nuestro país, es un Estado social de derecho. Y vamos a ver que cuando nos dice social de derecho, se está refiriendo a que en la constitución anterior, la constitución de 1886, era un Estado de derecho, es decir, que primaba la ley. Entonces, era sacramental lo escrito en la ley, mientras que en un Estado social de derecho, toda norma jurídica tiene que ser interpretada a la luz del Estado social. No es tanto entonces como esa norma o esa ley está escrita, sino como ella está inspirada. Por eso vamos a escuchar muchas veces la expresión de el espíritu de la ley. Y así es como nosotros, desde la condición de Estado, desde nuestra organización política, diremos que somos un Estado social de derecho, organizado en forma de república. ¿Pero qué será república? Es una forma de gobierno donde todos los ciudadanos eligen de manera directa o indirecta a sus autoridades. Y entonces estamos hablando de una república unitaria. Veremos ahora qué quiere decir unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Vamos viendo de a tanto esas expresiones. Cuando hablamos de un Estado unitario, hablamos de que el poder se ejerce de manera centralizada, unificada, en un solo lugar. Entonces, tenemos un solo presidente, ¿sí? Nosotros somos república, no como, por ejemplo, el caso de México y Estados Unidos, que son estados federados. Entonces, para el caso nuestro, que somos un Estado unitario, solo tenemos una constitución. En los estados federados como Estados Unidos y México, cada estado tiene su propia constitución. El poder es ejercido por un único gobierno nacional, tenemos un solo presidente, un gobierno nacional. La sede está en la capital del estado y se aplican las leyes nacionales y sus autoridades dependen del gobierno central. A eso hacemos referencia cuando estamos hablando de ese Estado unitario, pero también dice descentralizado, con facultad de autogobernarse, personas jurídicas públicas distintas a la nación. Entonces aquí nos hablan de las entidades territoriales. ¿Y cuáles son esas entidades territoriales? ¿A qué nos hace referencia cuando nos habla de entidades territoriales? Pues estamos hablando entonces de departamento, de municipio, y distritos y territorios indígenas. A eso nos referimos cuando estamos hablando de entidades territoriales. El compañero que activó el micrófono, ¿me ayuda, por favor? Gracias. Entonces, eso lo veremos en el capítulo número 1 de la Constitución Política. Buenos días, qué pena, es que no logro escuchar nada. ¿Será problemas aquí en mi equipo o todos escuchan? Los compañeros, ¿me ayudan, por favor? ¿Tienen el mismo problema? En mi equipo se escucha normal. Sí, ok. Ok, entonces, compañera, le recomiendo salir y volver a ingresar. A ver si con eso se le organiza la situación. Gracias, Ginette, perfecto. Entonces, continúo aquí. Estoy leyendo, o me refiero a la Constitución Política en el título 11, que habla de la organización territorial, y en el artículo 286 dirá, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. De eso estamos hablando, de la descentralización en esas entidades territoriales. Pero vamos a ser un poquito más específicos. Descentralización política, porque hay una distribución de poder, decisión y elección. Entonces, en cada departamento, en cada municipio, en cada distrito, tienen su propia posibilidad de tener el poder de decidir y de elegir. Tiene una descentralización administrativa porque se distribuye, o mejor, un reparto de competencias y funciones dependiendo del nivel. Y tiene una descentralización fiscal porque hay un manejo de hacienda pública, es decir, que tienen unos ingresos y unos gastos propios en cada uno de estos entes territoriales.
Así tendremos que decir que entonces la competencia del departamento, al departamento le corresponde ser como una especie de intermediario. Ese departamento tiene digamos que entre sus funciones, tiene la de ejercer funciones de administración, coordinación, complementariedad de la acción del municipio. Entonces vamos a ver que el departamento va a ser como una especie de intermediario entre la nación y el municipio. Pero diremos también que el municipio es quien en últimas ejecuta o se presta los servicios públicos primarios, ¿cierto? Entonces diremos que el municipio como entidad fundamental de nuestro estado le corresponde construir, ¿sí?, el progreso local, vigilar, responder por ese progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural y en general la prestación de los servicios públicos que determine la ley. Eso es en el orden municipal y distrital y a eso se refiere cuando habla de la descentralización. Y aquí en esta figura vamos a ver en términos generales la estructura del Estado. Digamos que hay 4 tipos de organización dentro de nuestra estructura. Una que es la organización del poder, en esas 3 ramas del poder, rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial, cada una de ellas ejecuta una función específica, la función de legislar. Para la rama legislativa, la rama ejecutiva es la función de administrar todo lo que tiene que ver con el Estado y la rama judicial, la función judicial. En esa organización de control, entonces tendremos esos que llamamos los entes de control o de vigilancia, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República, que controla a estos dos. Tendremos también la organización electoral, compuesta por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y por último la organización territorial de la que ya habíamos hablado, en departamentos, distritos y municipios. Eso pues es como un bosquejo general de cómo es la estructura de nuestro Estado. Pero además de eso, hay 4 elementos fundamentales que todo Estado debe tener para ser reconocido por sus pares como tal. Y esos elementos son el territorio, que es el espacio físico que garantiza la existencia del Estado, el pueblo, que es la comunidad de los que viven en ese territorio de acuerdo con un ordenamiento jurídico establecido, el gobierno, que es el conjunto de instituciones habilitadas para ejercer el poder público, y la soberanía, que es la máxima potestad del pueblo, que no proviene de ningún otro poder. Estos son entonces 4 elementos fundamentales de los cuales debe tener todo Estado o debe ser característica de todo Estado para ser reconocido por sus pares. De hecho, estos elementos en las preguntas básicas de la comisión han salido de muchas formas, de muchas maneras, en muchos tipos de preguntas con lo que tiene que ver con las competencias básicas. Y yo les voy a compartir, para quienes no los conocen, el enlace de esta página. Este es el espacio virtual de asesoría de la función pública. En esta página van a encontrar pues mucho material de lo que tiene que ver con la función pública, pero específicamente esto, el manual de la estructura del Estado. Y los invito a que la conozcan porque allí vamos a ver detalladamente cómo está conformado nuestro Estado, cada una de las entidades o instituciones que la conforman, su origen, su naturaleza jurídica, sus funciones, y cómo están concatenadas en ese principio de coordinación que debemos tener a nivel del Estado dentro de todas nuestras entidades. Entonces yo al finalizar les compartiré este enlace para que ingresemos y conozcamos este manual. Y para quienes estén preparando para convocatorias futuras de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues es un material de estudio muy útil, sobre todo con lo que tiene que ver con las competencias básicas, en las pruebas de las competencias básicas y para conocer dentro de esta estructura cuál es el orden o el lugar que ocupe la entidad para la cual usted está participando o en la cual quiere inscribirse para participar en una convocatoria. Ya viendo este contexto general del Estado, ahora sí vamos a aproximarnos un poco más a la carrera administrativa, que es de lo que trata esta primera unidad. Y para eso tendremos que decir el término de servidores públicos, que es un término muy genérico.
y digamos que todos quienes estemos vinculados, independiente de la forma de vinculación que tengamos con el Estado, todos somos servidores públicos. Pero vamos a ver que el artículo 123 de la Constitución Política nos dice, miembros de corporaciones públicas. Entonces, en el primer ítem de los servidores públicos vamos a encontrar los miembros de las corporaciones públicas. ¿Quiénes son miembros de corporaciones públicas? Los congresistas, que está conformado por senadores y representantes a la Cámara, diputados de asambleas departamentales, concejales municipales, ediles, y se llegan a estos cuerpos colegiados a través de una inscripción, un proceso de elección popular y entrega de una credencial y posesión. Entonces, digamos que en la primera línea de los servidores públicos están los miembros de las corporaciones públicas. En la segunda línea están los empleados públicos. Vamos a ver entonces quiénes son empleados públicos. El primero de ellos, los de elección popular. Presidente, gobernadores y alcaldes. Estos son empleados públicos. ¿Cómo llegan allí? A través de un proceso de inscripción, elección popular, entrega de credencial y posesión. Los empleados de periodo fijo, cuya la norma que determine un periodo para el ejercicio de un cargo determinado, ¿cierto? Por ejemplo, para este caso, en los de periodo fijo tenemos los personeros, el contralor, el auditor, etc. Son servidores públicos también los de libre nombramiento y remoción y están dentro de la familia del empleo público. Mire que estamos en este punto 2, hemos hablado del empleo público, elección popular, periodo fijo y libre nombramiento y remoción. Estos sí tienen la categoría de empleados públicos. Para llegar a ser empleado de libre nombramiento y remoción debe mediar un acto administrativo de nombramiento, cumplir con unos requisitos para ejercer el cargo y la posesión. Y vendrá el de carrera administrativa, que ya es el que nos compete al curso. Este es un empleado público. Otra característica, ser de carrera administrativa, se accede a través de un concurso público, cumpliendo unos requisitos para ejercer el cargo. Entonces dirá la Constitución Política en el artículo 125, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, acabamos de verlos, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Entonces, todos los demás empleos que no sean de estas características o que no estén dentro de estas excepciones, deben ser empleos de carrera administrativa. Dentro de ese mismo orden de los servidores públicos también están los trabajadores oficiales. Su vinculación es por contrato, contractual, contrato de trabajo, tienen derecho a la asociación, a crear sindicatos, a pactar convenciones colectivas. Sus controversias se dirimen ante la justicia laboral ordinaria y laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas prestadoras de servicios públicos, domiciliarios, las empresas sociales del Estado y las secretarías de obras públicas. A este tipo de empleados es los que se conoce como los trabajadores oficiales. Entonces, estamos viendo las diferentes formas de vinculación con el Estado, pero no todas reciben el mismo nombre ni tienen las mismas características. También tendremos los auxiliares de la administración que ejercen funciones públicas de forma temporal. Dentro de estos están auxiliares de la justicia, peritos y secuestres, supernumerarios, notarios, jurados de votación, curadores urbanos y conciliadores. A estos se les denomina auxiliares de la administración. El artículo 122 de la Constitución dice que el núcleo básico en la estructura de la administración pública es el empleo público. Ese es el núcleo de la administración pública. Y el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Entonces, esas funciones deberán estar establecidas por la ley. Y todos, seamos servidores públicos, empleados públicos o como quiera que sea, estemos vinculados con el Estado, debemos cumplir con esto, satisfacer y cumplir esto, los planes de desarrollo y los fines del Estado, independiente del vínculo que usted tenga y al nivel que usted tenga, todos le apostamos a esto. Las plantas de personal, entonces, a nivel ejecutivo nacional y territorial,
hay una clasificación jerárquica de personal de acuerdo a las funciones. Entonces vamos a encontrar el nivel directivo, el nivel asesor, nivel profesional, técnico y asistencial. De hecho, cuando usted concursa en la Comisión Nacional de Servicio Civil, debe primero fijar a cuáles de los niveles jerárquicos, se va a inscribir, ¿sí? Y dependiendo también del tipo de funciones que desarrolle a las cuales pertenezca el cargo, pues también es el costo del PIN. Los PINs tienen un costo diferente para el nivel asistencial y técnico, diferente para el profesional y asesor. Entonces, esta clasificación por jerarquía está de acuerdo a las funciones que desempeñen las personas dentro de la organización. Y aquí, digamos que esta definición del Consejo de Estado sobre la carrera administrativa, entonces ya diremos en términos generales que es un sistema técnico de administración de personal. Es aplicable únicamente a la administración pública o al sector público, sustentado en el mérito como causa para ingresar, permanecer y ascender en los cargos públicos. O sea, el principio del mérito, por eso hablamos de meritocracia, es el principio a través del cual cualquier persona puede ingresar, permanecer y ascender, pero debe cumplir con esos requisitos, tener el mérito para acceder o para ingresar o para permanecer dentro de la carrera administrativa, o ascender para el caso ya de los ascensos en los cargos públicos, para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al desempeño de empleos públicos y lograr la eficiencia y la pulcritud de la gestión pública. De hecho, a eso es a lo que le estamos apostando, a través de ese convenio de estados iberoamericanos en el que está comprometido Colombia, de alcanzar la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Y es una tarea que se viene haciendo, que de pronto no somos testigos de primera línea, algunos sí, otros no, y solamente nos quedamos con lo que escuchamos en las noticias, y pues escuchamos desafortunadamente muchas noticias, digamos, negativas en cuanto a la corrupción y que descubrieron esto y lo demás allá. Pero eso también hay que verlo por el otro lado. Una vez que se descubren todos estos casos es porque se está haciendo la investigación, es porque se está buscando precisamente ese estado transparente y eficiente. Entonces, sí, yo siempre invito a todas las personas que hacen estos cursos a que desde su metro cuadrado, donde usted labore, en lo que usted haga, en el trabajo que usted tenga, si su trabajo lo desempeña con esa pulcritud y eficiencia de la que hablan aquí en este concepto del Consejo de Estado, pues hombre, sume muchos metros cuadrados y va a obtener mejores y una administración pública más eficiente. Entonces, no nos quedemos solo con lo que escuchamos malo, sino que además practiquemos nosotros desde nuestro metro cuadrado y no esperemos que otros lo hagan. De hecho, a nivel de Latinoamérica estamos dentro de los primeros lugares en la administración pública, para que tengamos pues como conciencia de cómo ha ido avanzando todo esto de la carrera administrativa dentro de nuestro estado. Entonces, seguimos ya con la carrera administrativa. La finalidad es la eficiencia del Estado y los principios que se aplican en ella son el mérito, la igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, especialización, confiabilidad, eficacia y eficiencia. De hecho, cuando uno como funcionario o empleado público es investigado porque haya infringido alguno de estos principios o porque no esté cumpliendo con alguno de ellos. Vamos a ver entonces que hay tres tipos de sistemas de carrera administrativa. Siempre escuchamos carrera administrativa, pero de pronto no teníamos conciencia de que hay tres tipos de sistemas de carrera administrativa. Está la carrera administrativa de sistemas especiales, la carrera administrativa de sistemas específicos y la carrera general, o sea, el sistema general de carrera administrativa. Esos son los tres tipos de sistemas y vamos a verlos así de modo general. El sistema especial de carrera, su creación es constitucional o legal, se aplican a entes que no pertenecen a la rama ejecutiva, ¿ya? Esos son los regímenes especiales o el sistema especial y no están bajo la vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Aquí hablaremos, por ejemplo, de una forma muy específica de la rama judicial.
no está dentro de la vigilancia o bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Servicio Civil y es un sistema especial de carrera. Los sistemas específicos de carrera se aplica en entidades que cumplen funciones especiales o funciones técnicas, por ejemplo, la DIAN, y la vigilancia de estos sistemas sí le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entre los ejemplos de este tipo de sistema específico de carrera está el IMPEC, la DIAN, las superintendencias, los departamentos administrativos y la Presidencia de la República, Aeronáutica Civil, personal científico y tecnológico de las entidades que conforman el sistema de ciencia y tecnología. Estos son los que se conocen como sistemas específicos, pero que también son vigilados o están bajo la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y vendrá entonces el sistema general de carrera. Se aplica a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial y están vigilados o su vigilancia corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dentro de la carrera administrativa, el proceso de selección. Entonces vamos a ver cómo esas generalidades de ese proceso de selección. El órgano competente para realizar este tipo de proceso de selección es la Comisión Nacional de Servicio Civil y está establecido en el artículo 30 de la Constitución. Lo ejecuta por intermedio de universidades públicas o privadas, instituciones de educación superior debidamente acreditadas. Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil contrata los servicios de universidades que debieron de haber surtido primero un proceso de acreditación ante esta para realizar esas convocatorias. En los sistemas especiales, ¿cuáles son los sistemas especiales? Los que nombramos ahora, que son los que son de orden constitucional y legal, como la rama judicial. Entonces nos dice aquí que en los sistemas especiales de carrera, el órgano competente es la comisión de la carrera respectiva. Para el ejemplo que les estoy dando de la rama judicial, entonces hay una comisión específica para la rama judicial. ¿Cómo es el proceso entonces de la carrera administrativa? La general, estamos en el sistema general de carrera administrativa. Empieza con un proceso de convocatoria, que muchos conocemos ya, de cómo es el proceso de la convocatoria en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Luego vendrá el proceso del reclutamiento, en el cual ya usted hace la elección de la vacante o los candidatos hacen la elección de la vacante de su interés. Por cada convocatoria solo se pueden inscribir a una sola vacante, hacer su proceso de inscripción, pagar el PIN, registrar pues ya la inscripción o dejarla pues en pie, y luego vendrá hay varios filtros en las convocatorias y el primero de ellos es de la revisión de requisitos mínimos. Surtido esa primera fase vendrán las pruebas escritas, que estas son eliminatorias, y este es en el término general. Si no hay algo específico como para el caso de la docencia o de los instructores del SENA, que después de las pruebas vendrá otra prueba adicional pedagógica. Entonces, hablando en los términos generales de los concursos, diríamos que después de haber sido clasificado y haber superado las pruebas escritas, quedará en lista de elegibles. La Comisión Nacional de Servicio Civil o en ente contratado por delegación. Entonces, vendrán esas listas de elegibles que deberán ser revisadas luego o entregadas desde la comisión a la entidad que está sacando las vacantes. Después de que usted está en esa primer línea, dependiendo pues del número de vacantes que tenga cada uno de los cargos, si es una sola vacante por cargo, entonces está de primero, vendrá la posesión y en un periodo de prueba, queda en un periodo de prueba de 6 meses. Pasado ese periodo de prueba y superado después de haber realizado la evaluación de desempeño, obteniendo una calificación satisfactoria, en ese momento ahí es donde adquiere los derechos de carrera, no antes. Entonces, por allá hay una de las evidencias, la de la segunda unidad. En una de sus preguntas hace énfasis en esto, en qué momento una persona adquiere los derechos de carrera. Entonces, muchos creen que usted entra a la carrera administrativa desde que empieza el proceso de inscripción o que incluso cuando ha superado las pruebas. O es más, cuando está en lista de elegibles y resulta que no. Usted llega a adquirir derechos de carrera es en el momento en que supera el periodo de prueba
con una evaluación con calificación satisfactoria. Y ese periodo de prueba es un periodo de prueba de 6 meses. Entonces, que eso nos quede muy, muy claro. Hay una evaluación de desempeño, ya cuando ya el empleado es empleado de carrera, está inscrito en la carrera, hay una evaluación de desempeño, el empleado de carrera debe ser evaluado y calificado, las evaluaciones son ordinarias y extraordinarias y se hacen con fundamento en los parámetros previamente establecidos. Entonces, superado ese periodo de prueba con la evaluación satisfactoria, ya vendrá el empleado a iniciar anualmente una evaluación de desempeño laboral de tipo ordinario. ¿En qué consiste esa evaluación de desempeño? Nos van a calificar o nos van a evaluar a través de digamos que la concertación de unos compromisos. En febrero se inicia con estos compromisos, se concertan entre evaluado y evaluador los compromisos funcionales y los compromisos comportamentales. Y durante todo el año, semestralmente, van a estar haciéndole esa revisión, ese seguimiento, y al finalizar el año, al finalizar el periodo, entonces vendrá ya la evaluación. Y la evaluación tiene, digamos que 3 niveles. El nivel sobresaliente, donde el puntaje es mayor o igual al 90%. El nivel satisfactorio, donde el puntaje es mayor de 65 pero menor de 90. Y el nivel no satisfactorio, que ya es una calificación menor o igual de 65. Cuando se produce el ingreso al servicio, entonces hablamos de nombramiento. Hay diferentes formas de ingresar al servicio. Nombramiento ordinario, provisionalidad, periodo de prueba, ascenso, encargo, reintegro, reincorporación y contrato de trabajo. Vamos a ver cada una de ellas de forma general. Para el nombramiento ordinario, en el nombramiento ordinario procede para los cargos de libre nombramiento y remoción. Constituye el ejercicio de una facultad discrecional de la administración. Cuando habla de discrecional está haciendo referencia a que el jefe de la entidad, para un caso puntual, tiene, digamos, la discreción o la potestad de nombrar a una persona que cumpla con los requisitos, porque eso sí debe tener esta característica. El nombrado debe cumplir con los requisitos exigidos para el empleo y la finalidad debe ser siempre la del mejoramiento del servicio. Entonces, esta es la forma, a través de un nombramiento ordinario, cómo se vinculan los empleados de libre nombramiento y remoción. Pero, ¿qué es la provisionalidad? La otra forma de vincularse con el Estado. Es un tipo de nombramiento que tiene como objeto vincular personal temporal en empleos de carrera administrativa cuando estén en vacancia temporal o definitiva y que mientras se proveen a través de la lista de elegibles proveniente de los concursos de méritos, la administración podrá suplirlos mediante los nombramientos provisionales durante un máximo de 6 meses. Entonces, en nuestras entidades conocemos muchas situaciones de los que se llaman los provisionales. El provisional lo que hace es que está nombrado, como su nombre lo indica, de una forma temporal o provisional en un cargo de carrera, pero por estar nombrado ahí no quiere decir que tenga derechos de carrera, no. El provisional no tiene estabilidad, no tiene el tipo de estabilidad laboral que tiene el empleado de carrera administrativa. Simplemente está ocupando de forma temporal un cargo que es de carrera mientras este se provee o es provisto a través de la lista de elegibles de los concursos de méritos. Porque todos los empleos de carrera administrativa siempre deben proveerse a través de concursos de méritos. Y mientras sucede esto, entonces se proveerá con un provisional. ¿Qué es el periodo de prueba? Ahora ya lo habíamos dicho. La persona que no está inscrita aún en carrera, pero que haya sido seleccionada por concurso, será nombrado en un periodo de prueba por término de 6 meses, al final de los cuales será evaluado el desempeño y de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho periodo, el empleado adquiere la evaluación satisfactoria y adquiere los derechos de carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el registro público de carrera administrativa. ¿Dónde se surte o quién maneja ese registro público de carrera administrativa? La Comisión Nacional del Servicio Civil. De no obtener calificación satisfactoria, es decir, si pierde el periodo de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. En ascenso, otra forma de vinculación, ya esto es de permanencia y de ascenso, opera cuando un funcionario de carrera y solamente para los de carrera,
Esto no es cualquier persona, o sea, si usted está revisando las vacantes en la Comisión Nacional de Servicio Civil, se quiere inscribir en una vacante, léala muy bien, por favor, no se vaya a inscribir en una vacante que diga, este cargo es para ascenso, ¿sí? Porque ahí está clarito, ahí le colocan a uno la nota. Este cargo es de ascenso, concurso de ascenso, bueno, o alguna cosa así relacionada con el ascenso. Entonces, si usted no está dentro de la entidad, si usted no ocupa el cargo inmediatamente inferior y no está dentro de la carrera administrativa, pues no pierda su plática inscribiéndose en un cargo al cual no, en últimas, no va a poder concursar. Muchos errores en las inscripciones en CIMO tienen que ver con esto, con que la gente no lee bien esas convocatorias y se inscriben en cargos pues que no tienen cuándo. Entonces, el ascenso es cuando un funcionario de carrera previo al concurso asciende a un cargo jerárquicamente superior. Mire, previo al concurso, lo que quiere decir que los cargos que son en ascenso salen a concurso. Entonces dice, a un cargo jerárquicamente superior al que desempeña, o sea, el que esté inmediatamente sea superior a su cargo, jerárquicamente hablando. Implica que el beneficiado haya sido favorecido en el concurso y aprobado el periodo de prueba, claro. Presentó el concurso, presentó la prueba, pasó, quedó en lista de elegibles, será nombrado, pero también tendrá que presentar un periodo de prueba en ese cargo en el cual se presentó para el ascenso. El encargo, la otra forma de vinculación. Mientras que se realiza el concurso, mire, todo esto estamos hablando de los empleos de carrera administrativa. Entonces, mientras se realiza el concurso, se proveen con empleados de carrera administrativa por un término de 6 meses. Es diferente el encargo, para que tengamos claridad, es diferente el encargo a la provisionalidad. El provisional puede ser cualquier persona ajena o fuera de la entidad y es discrecionalidad del jefe de la entidad o del jefe del área, digamos que nombrar a esa persona en provisionalidad. Mientras que lo que es el ascenso y el encargo sí debe recaer sobre una persona que esté inscrita ya en la carrera administrativa, ¿sí? El encargado debe ser el empleado que ejerza el cargo inmediatamente inferior. O sea, ¿a quién voy a encargar? En una vacante temporal, pues debo encargar a quien esté ocupando el cargo inmediatamente inferior. Los encargos en la carrera en vacancia temporal se proveen con empleados de carrera administrativa. Eso tiene que quedar claro, diferenciar el encargo de la provisionalidad. En caso de que no sea posible, bueno, aquí vendrá entonces la excepción, dice, en caso de no ser posible encargar a un empleado de carrera, se puede hacer un nombramiento en provisionalidad, ¿sí ve? Pero primero se debe agotar el recurso o la posibilidad de nombrar allí en encargo a un empleado de carrera. No hay nadie que cumpla las condiciones que esté en carrera administrativa y que pueda ser encargado. Entonces, ahí sí, en ese momento, ahí sí podrá realizarse un nombramiento provisional. Reintegro, la otra figura de vinculación. Dice, se presenta cuando mediante sentencia judicial se ordena el reintegro del empleado a la administración. O sea, ya hay un juez que determine que determinado empleado debe ser reintegrado a la administración. El empleado debe ser reintegrado a un cargo igual o superior en jerarquía al que desempeñaba en la época de los hechos. Y aquí, ¿de quién estamos hablando de reintegrar? Estamos hablando de reintegrar a un empleado de carrera administrativa. Lo anterior sin perjuicio de reconocimiento de indemnización, salarios y prestaciones y pago de perjuicios. Reincorporación, entonces una cosa es reintegrar y otra cosa es reincorporar. Consiste en que se suprime el empleo y la persona que lo ejercía es incorporada en la nueva planta de personal. Esto es cuando ocurren las reestructuraciones al interior de las entidades o cuando una entidad es suprimida. Entonces, las personas que están en empleos de carrera no pierden sus derechos ni pierden su estabilidad laboral, deben ser reincorporadas si es dentro de la misma entidad, entonces en un cargo que sea similar, de iguales condiciones, o si es en una entidad que debe ser una entidad semejante a esta, que tenga unas funciones similares o de la misma rama. Debe diferenciarse si se trata de un empleado que ejercía un cargo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. Para el primero, es decir, para el cargo de carrera administrativa, la opción es un derecho que le asiste.
Al ser usted empleado o quedar inscrito en la carrera administrativa, adquiere el derecho de la estabilidad laboral. Para el segundo, es decir, para un empleado de libre nombramiento y remoción, la opción es una simple expectativa, porque el empleado de libre nombramiento y remoción no tiene la estabilidad ni tiene los mismos derechos que tiene el empleado de carrera. Pero ¿cómo ocurre el retiro del empleo público? Hay varias causales, el primero de ellos por insubsistencia, declaratoria de vacancia del empleo por abandono, renuncia aceptada, supresión del empleo, sanción disciplinaria o destitución o terminación del contrato de trabajo. ¿Qué es la insubsistencia? Ejercicio de facultad discrecional. Debe buscar siempre el mejoramiento del servicio. ¿Esto para cuándo? Para los empleados de libre nombramiento y remoción. Entonces, es discrecional del jefe de la entidad declarar la insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, y la única motivación que debe tener para esa declaratoria de insubsistencia es siempre que está buscando el mejoramiento del servicio, a través de un acto administrativo inmotivado, es decir, no tiene que motivarlo ni tener evidencias por las cuales está tomando la decisión, y no procede recurso alguno en su contra por vía gubernativa. Es decir, que si la persona a la que le han declarado la insubsistencia y está en un cargo de libre nombramiento y remoción, no tiene forma de hacer ningún reclamo, no procede en contra ningún recurso. Mientras que la insubsistencia en carrera administrativa es diferente. Es un procedimiento reglado. Se produce como consecuencia de una calificación insatisfactoria ejecutoriada. Cuando me califican insatisfactoriamente, estamos hablando de la evaluación de desempeño. O sea que si en algún momento en una evaluación de desempeño anual he obtenido una calificación insatisfactoria. Aunque eso es muy raro que ocurra, es muy difícil, porque para llegar a una calificación insatisfactoria, el evaluado y el evaluador tuvieron que haber recorrido el debido proceso de la evaluación de desempeño. Y entre esto que están los seguimientos, portafolios de evidencia, planes de mejoramiento y todo eso. O sea, hay que surtir toda una cantidad de pasos antes de llegar a declarar la insubsistencia por calificación insatisfactoria. Acto administrativo es motivado, aquí sí. Para declarar la insubsistencia de un empleado de carrera administrativa, sí debe tener un acto administrativo motivado. En su contra procede el recurso de reposición. Mire que la diferencia con el de libre nombramiento y remoción, no es un acto administrativo motivado, o sea, sin motivado, y no procede ningún recurso. Mientras que para el empleado de carrera, el acto administrativo sí debe ser motivado, y en su contra procede el recurso de reposición. Si el recurso no es resuelto dentro de los 45 días calendarios siguientes a su interposición, opera el silencio administrativo positivo. ¿A favor de quién? A favor del que está demandando, del reclamante. La calificación entonces se considera satisfactoria en el puntaje mínimo y la persona queda nuevamente en carrera, queda nuevamente inscrita en carrera, pero con una calificación de satisfactorio. Renuncia, entonces ya es un acto voluntario del empleado, requiere de la aceptación de la administración y presentada la renuncia, la administración cuenta con 30 días para aceptarla. Durante este término, el empleado puede retirarla si no le ha sido aceptada y una vez aceptada ya se convierte en irrevocable. Supresión del empleo, el ejemplo que hablábamos ahora, liquidación de la entidad porque se haya liquidado la entidad, reestructuración o modificación de la planta de personal o fusión de entidades o traslado de funciones a otro ente. Estas son las causales por las cuales se puede presentar la supresión del empleo. Ya vamos llegando al final y también les compartiré el enlace donde pueden descargar esta cartilla para quienes estén interesados en todo el proceso de la carrera administrativa y de cómo acceder a los concursos de mérito. Esta cartilla es de la Comisión Nacional del Servicio Civil y los invito a que atentamente la conozcamos para todo lo que son los procesos de las convocatorias. Las actividades que se nos proponen para esta primera unidad es una evidencia de foro de contextualización, que es responder dentro del foro de contextualización a la pregunta que nos hacen. ¿Qué conoce de la carrera administrativa en Colombia? Pues aquí en toda esta presentación de hoy hemos tenido la respuesta. ¿Cuál es la clasificación de los empleos públicos en Colombia? También lo vimos durante toda la sesión, vimos cómo se clasifican los empleos públicos. La segunda evidencia, que estas evidencias son calificables,
Es un cuestionario de contextualización, tiene varios intentos. Si a la primera no obtienen una calificación igual o superior a 71, entre 71 y 100 es superada la prueba y ustedes van a ver reflejado en calificaciones la calificación como A, que quiere decir aprobado. Pero si encuentran una D de dedo, quiere decir que no aprobó, pero tiene la posibilidad de repetirlo. Y la tercera evidencia es el ensayo, y es un ensayo en el cual ya usted, después de haber leído el material, después de haber, digamos, hecho la tarea de revisar de lo que se trata la carrera administrativa, entonces va a presentar un ensayo con su posición respecto a la contextualización de la carrera administrativa. Yo en los cursos acostumbro a darles como unos premios o un material plus, sobre todo para quienes están interesados en las convocatorias de la comisión. Quienes realicen las primeras 3 evidencias, es decir, de la primera unidad, van a recibir a vuelta de correo 2 simulacros. 2 simulacros no son calificables, no me los tienen que devolver. Es simplemente para que conozcan más o menos qué preguntan sobre las competencias básicas. Todo esto tiene que ver con las competencias básicas de las pruebas. Y quienes cumplan con todas las evidencias, que en total para el curso son 5, va a recibir además este segundo paquete, que son ya tipo de pruebas tipo competencias básicas útiles para prepararse para las convocatorias. Entonces los invito a que se hagan acreedores de ese material. Por último, les voy a compartir este enlace, que es una actividad interactiva de EducaPlay, no es calificable, pero con el fin de que ustedes mismos se midan. Les voy a colocar aquí el enlace. Listo, el enlace está ahí, pueden ingresar y hacerlo en el transcurso del día, no es calificable, pero es para que se midan a ver cómo estamos en esto de la carrera administrativa. Ya con esto llegamos entonces al final de esta presentación. Quiero saber si hay preguntas, me levantan la manito, con mucho gusto les doy el espacio para las preguntas que tengan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda o de la plataforma? Laura Lorena. Sí, profe, mira, tengo una pregunta. Cuando uno revisa por la plataforma Simo, hay debajo de donde dice bueno, el perfil de uno, ¿cierto? Y aparece, espérame, el empleo, los empleos solicitados. Hay una parte donde dice, pues, como las convocatorias, ¿cierto? Como las convocatorias que se están realizando. Uh-huh. Cuando en la convocatoria no dice fecha de cierre como tal, sino dice como por definir. Eso quiere decir que todavía no la han abierto y que pueden abrirla o que ya se cerró. Sí, no, si estuviera cerrada, le diría ahí que ya cerraron inscripciones. O estaría pues la fecha de cierre. Pero usted va más a la fija ingresando a la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, entra específicamente a esa convocatoria y lee la actualidad de la convocatoria. Ahí la comisión publica periódicamente en lo que va la convocatoria. Entonces, usted busca, entra pues a la página de la comisión, voy a aquí hacer el ejercicio, a ver si me lo deja hacer. Entra a convocatorias en desarrollo, por ejemplo, acá, convocatorias en desarrollo, busca la convocatoria que sea de su interés. Voy a hacer el ejercicio, por ejemplo, con la de la DIAN 1461, y me vengo acá, aquí en los avisos informativos, aquí voy a encontrar el último que esté publicado. Esto es lo último, ¿sí? Lo último que está del 29 de julio. Entonces leo, él me dirá en qué estado va la convocatoria. Si es una convocatoria nueva que apenas esté en desarrollo, entonces también me dirá en qué estado está la convocatoria. Pero siempre acá, en estos avisos informativos. Esta, por ejemplo, es del 9 de agosto, o sea que esto fue de ayer. Aquí entonces debo leer. Se publicará, aquí están hablando de resultados de pruebas escritas. Aquí ya están hablando de los resultados de las pruebas escritas, ¿sí? Pero yo les recomiendo siempre, primero consulte la página de la comisión, busque ahí la convocatoria de su interés para ver en qué estado está en este momento. ¿Listo? Vale, sí, señora, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Hoy había listado de asistencia? Sí, hay listado de asistencia. Perdón, Carlos me estaba haciendo el favor de copiarlo. Ya nuevamente se lo voy a colocar aquí en el chat. Listo. Les voy a compartir, no sé si todos estén en el grupo de WhatsApp, pero igual les voy a compartir los enlaces
de los que les he estado hablando, que tenemos aquí en esta presentación, que son este de EducaPlay y la cartilla, que yo, pues si hay alguien que es nuevo o está interesado en las convocatorias de la comisión, atentamente lea todo el proceso. Esta es la cartilla, este enlace que les acabo de compartir es el enlace de la cartilla de la comisión. Está actualizada y con información muy específica y muy clara sobre todo el proceso de las convocatorias. Y les voy a compartir el enlace del manual del Estado, que yo les recomiendo como un material útil para prepararse también y para conocer el Estado. Aquí tengo el enlace. Listo. Igual yo les compartiré el enlace de la grabación y cuando les envíe el enlace de la grabación, pues también les enviaré estos enlaces. A los correos yo les envío el enlace de la grabación, también lo pueden descargar directamente de la plataforma. Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces voy a compartirte el enlace para que te unas al grupo de WhatsApp. Un momento, por favor. Bueno, mientras tanto, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Este último que estoy colocando ahí es el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp. Si no hay más preguntas, entonces voy a detener la grabación. Les agradezco mucho su participación.